Empezamos, Diocalandra frumenti. Empezamos con el primer bloque. Para aquellos que no conocen tanto Diocalandra, lo hemos organizado de la siguiente manera. Hablamos un poquito de la descripción, de la taxonomía, cómo distinguirlo de otras especies, el origen y su distribución, las vías de dispersión que puede tener Diocalandra, los hospedantes, la biología y los daños, para poderlo distinguir en campo. Bueno, Diocalandra se encuadra dentro de la familia Dioscoridae. ¿Y esto qué significa? Pues que comparte con otros 15 géneros un grupo que está especializado en barrenar, o sea, en ser barrenadores de monocotiledonias. Pues tenemos primos como Cosmopolites sordidus y también barrenadores de semillas, por ejemplo, Caulophyllus, es decir, todos los barrenadores de trigo, maíz, arroz, etc. El nombre común de Diocalandra es el picudo de las 4 manchas del cocotero, aunque aquí lo acuñaron desde Gran Canaria como picudín. ¿Cómo lo distingo? Bueno, pues se trata en este caso, aunque en general esta familia la componen gorgojos de gran tamaño, veis aquí en la diapositiva la referencia de tamaño con una moneda de 1 céntimo y veis que es muy, muy pequeño, entre 6 y 8 milímetros. De cuerpo alargado, presenta sobre todo algo característico que a nivel visual nos puede permitir su identificación, es justamente la pattern, las manchas, el diagrama de manchas que tiene tanto en el pronoto como en los élitros. De ahí deriva su nombre, picudo de las 4 manchas. Presenta una coloración así como pardo ferruginosa, rojiza, pero ojo porque se han descrito 2 grupos morfológicos. Uno más claro, que sería este de aquí, el A, que es como el característico, el más común, pero también hay una segunda forma en la que el pronoto es completamente negro o solo presenta manchas aquí en lo que es la parte apical, pero todo considerado como Diocalandra frumenti hasta el momento, no hay estudios moleculares. Estas diferencias se deben a condiciones microclimáticas, a temas de alimentación, incluso del grado de madurez de la planta. Y se dan no solo en Canarias, sino a nivel mundial, incluso en su zona de origen, que es la India. Muestra dimorfismo sexual, los sexos se pueden separar afortunadamente fácilmente, en concreto con el rostro vemos, este es un macho, esta es la hembra, vemos como el rostro de la hembra es bastante más delgado, brillante y apicalmente arqueado, mientras que el del macho es más rugoso porque no es tan arqueado y presenta pilosidad al principio. Aquí tenemos una característica también en las hembras que es muy importante, que es cómo se distribuyen las sedas estas duras que tiene esta placa que se llama pigidio. ¿De acuerdo? También, bueno, en esta imagen lo que vemos es la diferencia de tamaño, que es algo común. Las hembras suelen ser más grandes que los machos, eso es común en muchas especies. ¿Qué más podemos decir? Pues que afortunadamente, fijaos que bastante reciente, en el 2017, Sim y Barrett-Cat hicieron una redescripción de Diocalandra frumenti, porque la información que había disponible era bastante poco fiable, faltaba mucha información en las descripciones que habían hasta el momento. Y ellos cogieron individuos en la India, bastantes individuos, y redescribieron aportando morfometría, aportando, como veis en este esquema, dibujos de las distintas características que sirven de diagnóstico para la identificación, bueno, fotografías y redescribieron muy bien tanto machos como hembras de esta especie, con lo cual pues tenemos un trabajo reciente al que acceder fundamentalmente para la gente, o sea, los que se dedican a temas de inspección en frontera, es interesante contar con este trabajo.
¿Qué más? Pues que Diocalandra comparte con otras 8 especies. Hay además bastante, justamente el trabajo de redescripción lo que hizo fue pasar a contemplar muchos de los sinónimos que hasta entonces se consideraban como otras especies del género, y vemos que como sinónimos de Diocalandra frumenti, pues tenemos Calandra frumenti, Cytophilus frumenti, Diocalandra crucígera, subfasciata, es decir, que hay bastantes sinonimias, y de todas estas especies, la más interesante o la más común es Tahitiensis, porque también es una plaga de otras palmeras, y es con la que más se puede confundir frumenti. De hecho, esto lo menciona en su artículo Elwood y Zimmerman, que justamente en la zona de origen las mayores confusiones se derivan de la similitud en el patrón de manchas de Tahitiensis, que sería la B, y frumenti, que sería la A. Ellos aportan una característica que es bastante útil, y es la distribución de esas sedas que hablábamos, de esas cerdas que son muy duras, del pigidio en las hembras, que frumenti, veis que están aquí solo en los márgenes, mientras que Tahitiensis también estaría en una línea central. Luego, si tenemos dudas, pues necesitamos hembras, pero tenemos una característica que nos permite diferenciarla. Y otra cosa que es súper interesante para aquellos que se dedican a la inspección, porque normalmente no está disponible, es este trabajo de Chamorro del 19, y es que hace una descripción muy detallada de los estadios larvarios de géneros similares a Diocalandra. La tenéis aquí, esta sería Diocalandra, y utilizan caracteres visuales como el ancho de las larvas, pero también de lo que es toda la parte de las mandíbulas, etc. Y hay dibujos detalladísimos y morfometría de todos estos géneros para distinguirlos. Interesantes porque muchas veces el movimiento el movimiento en material vegetal se va a hacer con larvas y no tanto con adultos. ¿Qué más? Pues que el origen de Diocalandra se considera que es la India, y desde ahí, a través de Pacífico Índico, se ha dispersado a lo largo de las regiones subtropicales donde están las palmeras, tanto hacia Australia como hacia América, con la palmera del aceite, como hacia Europa, en este caso Canarias. La primera cita es de Salomón y colaboradores en el año 98 en Maspalomas, en la isla de Gran Canaria. Desafortunadamente, en el mapa lo que figura es en amarillo la situación de la plaga en el año 2011, en naranja la situación de la plaga en el 14 y en rojo la situación de la plaga en el 16. Es decir, que vemos que los corredores artificiales que ha hecho el hombre con las carreteras y el poner palmeras como ornamentales en las vías, pues ha supuesto que la plaga se ha dispersado alrededor de la isla, y más grave todavía, ha subido hacia las zonas de palmerales naturales. Este mismo patrón se ha visto en otras islas, y hoy por hoy realmente ya tenemos Diocalandra en todas las islas excepto el Hierro. Y algo que no está, es decir, en los mapas de distribución, porque no está publicado, pero en un viaje que se hizo en el 2019 a la isla de Santiago, a Cabo Verde, como parte de otro proyecto, el PERVEMAC, pues se hicieron prospecciones en campo y se ha identificado Diocalandra frumenti en esta isla, en las palmeras donde se recogió material en campo. Luego, el riesgo de Diocalandra hacia los archipiélagos y hacia Senegal es claro. ¿Por qué? Lo muestro incluso mejor en este mapa de la clasificación climática, en la que podemos ver que justamente la zona en la que se consideran
que el clima es adecuado para las palmeras y adecuado para Diocalandra, figura en el mapa en amarillo, naranja y rojo, y justamente pues nos coge a todos a los que participamos en este proyecto 40 Agri, y no solo a nosotros, sino también, no se ve en el mapa, el riesgo lo sitúa la EPO para toda la cuenca mediterránea. ¿De acuerdo? ¿Cómo podríamos tener esa dispersión de Diocalandra? Pues tenemos que tener claro algo que a veces se nos olvida incluso a nosotros mismos, y es que Diocalandra cuenta con hospedantes en 17 géneros diferentes de palmeras. Los major host, aquellos en los que Diocalandra produce infestaciones importantes, son estos tres: el coco, la Phoenix dactilífera, la palmera dactilera y la palmera canaria. Esta es la que nosotros trabajamos por ser símbolo vegetal, pero como veis no es el único major host. Y no solo eso, sino que cuenta con infinidad de minor host, es decir, con hospedantes en los que no es frecuente que aparezca Diocalandra. Algunos sí que es frecuente, como en el caso de los que tenéis en rojo, la palmera del aceite, Washingtonia, o por ejemplo Phoenix robellini, aunque no, las poblaciones nunca llegan a hacer mucho daño, no como en los major host. Pero la webinar de la... Uy, por ahí hay un micro abierto. Pero que contamos con muchas especies vegetales que pueden servir de vehículo. Eso es importante tenerlo siempre presente. Además, la EPO hizo un estudio, un análisis de riesgo de esta plaga, y viendo qué vías de dispersión potencial podríamos tener. La EPO valoró, por ejemplo, la importación de plántulas de Howea forsteriana desde Canarias, porque Canarias es exportador, y lo consideró improbable por la forma en la que se exportan. También se evaluaron, por ejemplo, semillas, frutos, otros envíos, incluso pues de contenedores, etcétera, que se usaran para frutas o semillas, el hecho del movimiento para decoración o para otros fines de hojas de palma, e incluso la dispersión natural, que como Diocalandra tiene vuelos muy cortos, pues todos ellos lo consideraron muy improbable, dejando como posibles e inciertas el movimiento de palmeras hospedantes o con pasajeros, o por exportación de estas palmeras hospedantes, que sí que se exportan a veces en unos tamaños que permitirían el que hubiera Diocalandra, estadios como huevos o estadios larvarios de Diocalandra. La categorización de Diocalandra, pues para Europa la incluyó después de la cita en Canarias en la lista de alerta, aunque después de este análisis de plaga, de riesgo que se hizo, se excluyó en el 2011 y está como de cuarentena desde el 2018 para Marruecos, o la A1 para Brasil, por ejemplo. Bueno, en cuanto a la biología, Diocalandra frumenti pasa por 4 estadios antes de completar su desarrollo: estadio de huevo, de larva, de pupa y de adulto, y el ciclo lo completa en unas 10 o 12 semanas, según Hill 1983. Hay pocas citas bibliográficas de la duración de los diferentes estadios de desarrollo de Diocalandra frumenti, y las que hay disponibles las resumimos en la siguiente tabla. En cuanto a la cría de Diocalandra frumenti, las referencias que hay son los trabajos de González, Núñez y colaboradores en 2002, Martínez Santiago 2010 y Esteve Gil y colaboradores en 2018. Todos ellos utilizaron como sustrato la caña de azúcar, el palmito, Chamaerops humilis, batata, palmera canaria, zanahoria y manzana. Y ninguno de estos autores llegó a un resultado concluyente que mejorase la cría de Diocalandra frumenti. Ningún sustrato da resultados óptimos. En cuanto a las dietas artificiales, destacar el trabajo desarrollado por Esteve Gil en 2018, que sí que logró mejorar la supervivencia larval
pero sin llegar a un resultado concluyente de cuál es el sustrato óptimo para el desarrollo de Diocalandra. Y esto supone un hándicap para nosotros que realizamos ensayos con Diocalandra, porque a nivel de laboratorio, cuando queremos hacer ensayos de probar baterías de productos sobre Diocalandra y demás, necesitamos hacerlo sobre los estadios larvales y nos supone un hándicap el no tener un sustrato óptimo en el que desarrollar la cría. En cuanto a los daños, Diocalandra realiza un daño directo sobre la palmera y el principal daño lo generan las larvas. Excavan galerías de 1 a 2 milímetros de diámetro en el corte transversal de los raquis de las hojas. Como consecuencia de ese ataque de las larvas, la palmera genera unos exudados gomosos y una seca lateral de las hojas, tal como podemos ver aquí en esta diapositiva. Estos serían los característicos exudados gomosos. En estas imágenes podemos ver el tamaño de Diocalandra y los orificios que dejan en detalle, y aquí pues los orificios característicos de Diocalandra. No todos los orificios que vemos en la palmera se deben a Diocalandra, pueden ser consecuencia de otros barrenadores. Los orificios que deja Diocalandra son, como dijimos, entre 1 y 2 milímetros. Muy circulares también. Y muy circulares, como la cabeza de un alfiler, por hacernos una proporción de tamaño. En estas imágenes podemos ver que se produce una seca de los anillos exteriores de las hojas, comenzando desde los exteriores hasta los interiores. Y al final pues colapsan las hojas y se mostraría tal como vemos en la imagen de la derecha. A Diocalandra frumenti también se le atribuye un daño indirecto y es el de actuar como vector de propagación de enfermedades fúngicas, de hongos oportunistas como Namantamala vermoeseni o de hongos fitopatógenos que causan muerte en palmeras como pueden ser Ceratocystis paradoxa, el Fusarium oxysporum forma especializada canariensis y la Tielabiopsis radicícola. En cuanto a la gestión integrada de plagas, el Real Decreto 1311/2012 del 14 de septiembre nos habla en el artículo 1 de que hay que establecer el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios mediante la reducción de los riesgos y el efecto del uso en los productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento de una gestión integrada de plagas con planteamientos o técnicas alternativas, tales como los métodos no químicos. En base a esto, la FAO propone diferentes principios. Uno de ellos es el principio de la prevención, en el que mediante rotación de cultivos, uso de técnicas de cultivos adecuadas, empleo de semillas resistentes, la implantación de infraestructuras ecológicas tanto dentro como fuera de las áreas de producción, la higiene de las herramientas y las herramientas que utilizamos de poda y demás, logramos la prevención de la plaga. Otro principio sería el principio de supervisión. Es importante contar con redes de alerta y redes de previsión que nos permita adelantarnos a la implantación de la plaga en el cultivo. Es importante contar con umbrales de intervención. Y esto es importante también para el monitoreo. En cuanto al control de las plagas, el Real Decreto nos dice que debemos priorizar aquellas medidas no químicas con métodos sostenibles como los biológicos, los físicos, antes que los químicos. Los químicos debería ser la última herramienta a utilizar en una gestión integrada de plagas. Cuando la usemos, porque es una herramienta más, debemos aplicarla con el siguiente criterio: una aplicación dirigida con dosis reducidas e intentar aplicar una estrategia antirresistencia, que viene siendo hacer rotaciones de materias activas para evitar la resistencia de las plagas en el cultivo. En esta imagen les muestro, en resumen, todas las entidades que han colaborado con nosotros en los años que llevamos de proyecto, y comentar que la financiación ha sido propiciada por la Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias y por el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Y comentar también que esta investigación la inició una compañera, Elena Seri, que opositó y ahora mismo trabaja en el INIA en Madrid, y a su marcha pues permitió que me incorporara yo al proyecto y que continuara con la investigación que había iniciado ella. Como bien dijo Estrella, ahora pasamos a otro bloque, y en este bloque lo que le vamos a explicar es el sistema de monitoreo para Diocalandra frumenti. Dentro de un sistema de monitoreo hay que tratar diferentes aspectos. Todo sistema de monitoreo debe incluir la trampa con la cual vamos a capturar al individuo plaga,
una sustancia retentiva, que viene siendo una sustancia insecticida que haga que aquellos individuos que entren en nuestra trampa no puedan fugarse, y atrayentes como puedan ser feromonas y cairomonas. Nosotros además efectuamos un ensayo para evaluar los posibles efectos secundarios sobre la fauna autóctona. Bueno, ¿cómo realizamos nosotros los ensayos? De forma resumida, en todos los ensayos solemos realizar 4 repeticiones en las que hacemos bloques al azar con una rotación intrabloque, y esto viene siendo que todas las trampas a testar pasan por todas las palmeras que integran el bloque. De esta forma eliminamos el efecto de la posición. Nuestros ensayos duran entre unas 3 y 10 semanas y nosotros realizamos capturas semanales de individuos. Perdón. Los ensayos los llevamos a cabo en las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera. En cuanto al bloque de trampas, comentarles que hemos realizado algo más de 20 ensayos en los que hemos tratado diferentes aspectos como puedan ser el tipo de la trampa, el color, la posición, la altura en la que debe estar colocada dentro de la palmera y demás. Comentarles que Elena Seris, la compañera que les comenté, en unas experiencias previas probó diferentes dispositivos caseros para la captura de Diocalandra frumenti. En base a esas experiencias previas, pensó, bueno, vamos a usar aquellos dispositivos que ya están disponibles comercialmente y ver qué pasa, a ver si son efectivos para Diocalandra frumenti. En ese momento se pensó en usar un polillero típico del lepidóptero y partir de ahí y ver qué pasaba. Entonces, digamos que la investigación se inició con este tipo de polillero que figura en la imagen, y uno de los primeros ensayos que se hizo fue comprobar si el color de la trampa influía en las capturas realizadas de Diocalandra frumenti. Entonces, este ensayo en concreto consistió en ensayar bases de polillero de color verde frente a las transparentes y las blancas, comprobando que las mayores capturas se registraron con el polillero tipo de color verde. Entonces, bueno, como el objetivo era que la trampa se mimetizara con la palmera, pues al final nos decantamos por el polillero de color verde. Otro ensayo fue comparar diferentes diseños de la trampa. Comparamos la trampa con la que ya nosotros veníamos trabajando frente a esa misma trampa sin orificios y frente a esa trampa con cubierta, comprobando tras realizar el ensayo que las mayores capturas se registraron con el polillero que nosotros veníamos utilizando, el prototipo A. Otro ensayo que realizamos fue comparar el prototipo A frente a otras trampas de uso forestal como puedan ser Crosstrap y Tyson. Y el resultado de este ensayo fue que ninguna de estas dos trampas de uso forestal mejoró las capturas que ya realizaba el prototipo A, con lo cual seguimos trabajando con este prototipo. Otro ensayo que realizamos fue evaluar la altura óptima a la que debíamos colocar la trampa en la palmera. Ensayamos 3 tesis: colocar la trampa en la parte baja del estípite, colocarlo en la parte media y colocarlo en la balona. Como podemos ver en la gráfica, las mayores capturas se registraron en la balona de la palmera, ¿vale? Otro ensayo fue comparar la distancia óptima a la que debíamos colocar esa trampa en la palmera, intentando buscar el poder alejarnos de una palmera y que una misma trampa tuviese efectividad en un radio de acción. Pero el resultado del ensayo fue que a 3 y 15 metros apenas se registraron capturas y las mayores capturas se registraron en el propio estípite de la palmera. En cuanto a los retentivos, hemos realizado 5 ensayos y hemos probado diferentes sustancias con acción insecticida. Probamos el poder de retención de la vapona. Ensayamos trampas cebadas con caña de azúcar a la que le adicionamos vapona frente a trampas cebadas únicamente con caña de azúcar. Y como vemos en la gráfica, el aporte de la vapona no mejoró las capturas de Diocalandra en trampa, con lo cual la vapona no estaba ejerciendo un efecto retentivo y lo descartamos. Probamos el aceite de parafina al 83% y en concreto el producto citrolina, y el ensayo consistió en adicionar a unas trampas el aceite emulsionable y compararlos con trampas que no llevaban el aceite.
Como vemos en la gráfica, las mayores capturas se registraron en las trampas que no llevaban aceite, con lo cual nos hace pensar que el aceite podría estar ejerciendo un efecto repelente hacia Diocalandra frumenti y que a lo mejor las diocalandras se acercaran a la trampa, pero no logramos que entraran y que se reflejaran en las capturas. Con lo cual, el aceite de parafina no es un retentivo eficiente para la captura de diocalandra. Probamos también el efecto retentivo del piretroide sintético del deltametrina. El ensayo consistió en impregnar unas trampas con deltametrina frente a las que no iban impregnadas. Y tal como vemos en la gráfica, las mayores mortalidades se registraron con las trampas impregnadas con deltametrina. Lo vemos en la imagen que al final, cuando abríamos las trampas para hacer la inspección, veíamos los adultos muertos en el fondo de la trampa. Entonces, hemos deducido que la deltametrina es un retentivo eficiente y a partir de ese momento hemos trabajado con deltametrina como retentivo en la trampa. Que además no afectaba las capturas. Exacto, no afectaba las capturas ni al ses ratio registrado. En cuanto al bloque de atrayentes de feromonas y cairomonas, hemos realizado 8 ensayos de campo y 2 ensayos de laboratorio y hemos probado diferentes criterios. El radio de acción del atrayente, comparativas de cairomonas y un aspecto importante que es la olfatometría, que es lo que nos permitió la identificación de la molécula de feromona y la síntesis de la misma. En un primer ensayo con cairomonas probamos la eficacia de 4 atrayentes diferentes. Probamos guarapo frente al jarabe de glucosa, a la caña de azúcar y al raquis de la palmera. Y se ve claramente cómo las mayores capturas siguen siendo con la caña de azúcar. Quisimos probar la evaluación de la vida útil de esa caña de azúcar en la trampa. Hicimos un ensayo en el que se probaron diferentes edades de la caña de azúcar de partida y se comprobó que la vida útil de la caña como atrayente tiene una durabilidad de 30 días. Por lo tanto, se recomienda cambiar y sustituir la caña de azúcar en la trampa al mes de colocada en campo. Quisimos probar la durabilidad de la caña de azúcar con la adición de un conservante alimenticio, el propilenglicol, y el ensayo consistió en sumergir la caña de azúcar en propilenglicol y ver qué pasaba, cómo se reflejaba este efecto en las capturas. El resultado del ensayo nos muestra que las trampas que llevaban caña de azúcar sin propilenglicol es las que registraron mayores capturas. Por lo tanto, el propilenglicol no estaba ejerciendo un efecto sobre las capturas. Sí que mejoró la durabilidad de la caña en la trampa, pero esto no se tradujo en una mejora de las capturas en trampa. Por lo tanto, lo desestimamos y a partir de ese momento no seguimos trabajando con el propilenglicol. Realizamos otro ensayo en el que se comparó en el que se cebaron trampas con caña de azúcar frente a trampas cebadas con agua fermentada de caña de azúcar. Y seguíamos logrando las mayores capturas con la caña de azúcar. En cuanto a los atrayentes feromonas, comentarles que hicimos ensayos previos de laboratorio en el que se observó que se ejercía una atracción hacia machos por parte de los individuos de ambos sexos, con lo cual se dedujo que existía una feromona de agregación para Diocalandra frumenti. La feromona de agregación hace que oriente a los congéneres a lugares de concentración buscando lugares óptimos para ovipositar, lugares para alimentarse, refugiarse y demás. Los estudios financiados por la Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias y, por el Instituto, y desarrollados por el ICIA, por el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, en participación con la empresa Ecología y Protección Agrícola y el grupo de investigación del CQA perteneciente a la Politécnica de Valencia, permitieron conocer el compuesto químico implicado en la feromona de agregación de Diocalandra. Se conoce cuál es la molécula es esta, y esto, ¿ibas a decir algo? No. Esta es la molécula de la feromona y esto ha permitido que se pueda sintetizar y que esté disponible comercialmente, lo nombramos más adelante. Realizamos un ensayo para valorar la necesidad de adicionar cairomona a la trampa.
Para ello probamos 3 tesis. Uno de ellos era trampas cebadas con caña de azúcar frente a trampas cebadas con jarabe de glucosa y 5 miligramos de feromona, y trampas cebadas con caña y feromona. Y el resultado del ensayo muestra que las mayores capturas se registraron con aquellas trampas que estaban cebadas con la caña de azúcar y la feromona, con lo cual se dedujo que es necesario adicionar una cairomona a la trampa para ese sistema de trampeo que estábamos buscando. El siguiente ensayo consistió en determinar cuál era la dosis de feromona. Para ello ensayamos trampas cebadas con caña de azúcar frente a trampas cebadas con caña de azúcar a una dosis de 1 miligramo y a dosis 5 miligramos. Y el resultado de ese ensayo muestra que con una dosis de 1 miligramo y una dosis de 5 miligramos se obtienen capturas similares, con lo cual, a partir de este momento, empezamos a trabajar con dosis 1 miligramo intentando buscar un sistema económicamente viable. Comentarles que la feromona de Diocalandra frumentis se encuentra disponible comercialmente y que es la empresa Ecología y Protección Agrícola la que de momento es la única empresa que comercializa la feromona. La feromona tiene el nombre comercial de Sentinel DF y se encuentra registrada como otro medio de defensa fitosanitaria en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y bueno, en esta imagen muestro cómo quedó definido el sistema de trampeo. La trampa necesita agua, necesita que le adicionemos agua para lograr registrar capturas en trampa, y queda configurada como la trampa, la adición de la feromona con Septum 1 miligramo y cairomona. Quisimos dar un paso más allá y sustituimos la cairomona caña de azúcar por una cairomona sintética. A partir de este momento, todos los ensayos que realizamos los hacemos con esa cairomona sintética. Es una cairomona estándar que se utiliza para muchos coleópteros. Y que está disponible comercialmente y también. Y está disponible comercialmente, al igual que la feromona. Claro, y es más fácil que conseguir caña de azúcar. Sí, el objetivo nuestro era, a pesar de que con la caña de azúcar es con la que se registran las mayores capturas, tiene un inconveniente y un hándicap, y es la corta vida útil en campo. Entonces el objetivo nuestro era intentar buscar una cairomona sintética que mejorase ese aspecto. Y bueno, comentarles que para nosotros es importante la recogida de las capturas de individuos, porque esto nos permite hacer evaluaciones de los ensayos en laboratorio. En base a ese sistema que ya teníamos definido, queríamos proponer un sistema de capturas mejorado. Y eso lo estamos llevando a cabo en colaboración con una empresa, la empresa Cobertura, que es una empresa de sede canaria, dedicada a la comercialización de feromonas, la cual está entablando relación con la empresa valenciana Ecología y Protección Agrícola para llevar en Canarias la distribución de la feromona. Con ellos estamos trabajando la mejora de la trampa. ¿Mejora en qué sentido? La mejora va en varios aspectos. En cuanto Marina, un poquito más lento para los traductores, por favor, vale. pidiendo. Gracias. Disculpa, pobres, les pido perdón. En cuanto al cuelgue y descuelgue de la trampa en la palmera, con el prototipo A, que es con la que nosotros hemos trabajado durante estos años, es necesario que el operario trepe la palmera para hacer el cuelgue y descuelgue de la trampa, con el consecuente riesgo para el operario y los tiempos muertos que se generan en las inspecciones. Con la trampa prototipo de cobertura, lo que hemos logrado es que el anclaje de la trampa se pueda realizar desde el suelo a través de una pértiga telescópica que permite el anclaje con relativa facilidad. Otro aspecto que estamos intentando mejorar con respecto al prototipo A es que el prototipo A necesita de un insecticida que actúe de retentivo para que todo el insecto que entre no tenga posibilidad de fuga. Pues el objetivo con el prototipo de cobertura es que diseñar la trampa de tal forma que la propia fisionomía de la trampa haga que el insecto que entre se desoriente y no sea capaz de fugarse, evitando así tener que incorporar el insecticida. Esto nos va a permitir lograr una trampa sostenible y a la vez el reciclaje de la trampa no tener que efectuarlo a través de los puntos oficiales de recogida de productos fitosanitarios, sino que se pueda reciclar de otra manera más cómoda.
Otro aspecto que estamos valorando es el realizar la trampa con fibras naturales que permitan que sea reciclable y biodegradable, intentando buscar esa trampa más sostenible con el medio ambiente. Bueno, a petición también de Medio Ambiente, hicimos un trabajo de ver el posible efecto secundario que pudiera tener esta trampa para la detección precoz en áreas naturales, sin presencia todavía de Diocalandra frumenti. ¿Qué planteamos? Pues colocar estas trampas tal cual están registradas, o sea, con todo el sistema tal cual se comercializa, y ver si otros organismos no diana de forma accidental, porque no se verían atraídos a la trampa, pero de forma accidental pueden entrar y pudiéramos tener algún efecto perjudicial de su uso. Especialmente la orientación fue hacia este coleóptero Proeses reticulatus, que es un coleóptero endémico en palmeras y que está presente en algunas de las islas en las que se usaría la trampa. Lo que se hizo fueron 4 ensayos en 2 localizaciones, Palmeral de Hermigua y el Palmeral de Imada, y en 2 momentos distintos, por tener referencias de pues, distintas condiciones, distintos momentos, y estar completamente seguros de que la utilización en zonas naturales de esta trampa para la detección precoz de la llegada de Diocalandra no suponía un efecto sobre otros organismos. Bueno, en esta gráfica lo que tenéis aquí es en entorno natural, es decir, de esos 4 ensayos que se hicieron, fijaos que en el global solo se obtuvieron 29 capturas de otros organismos, que aquí los tenéis distribuidos por los grupos que cayeron. Fundamentalmente fueron trombídidos, que son ácaros de suelo, algún lepidóptero, algunas moscas y algún coleóptero, pero en ningún caso se capturó otro organismo y mucho menos ninguno de interés. Además, esto lo repetimos también en entorno urbano y nos acostumbramos a recoger absolutamente todo lo que caía, y en ningún caso, pues muchas veces nos encontrábamos con el efecto de las ratas, que les gustaba la caña de azúcar, o las hormigas, que se habían atraídos también por las sustancias azucaradas, pero en ningún caso hemos observado ningún tipo de efecto secundario sobre fauna autóctona. Con lo cual, el uso no solo es viable en entorno urbano, sino como detección precoz. Y ahora pasamos al segundo o al tercer bloque, más bien, lo que son las posibilidades de control de Diocalandra frumenti. Y aquí distinguimos 3 bloques: control biológico, control biotecnológico, es decir, si podemos usar esta trampa no solo para hacer monitoreo, sino, por ejemplo, para hacer captura masiva, y control químico. Con respecto al control biológico, como sabéis, podemos usar entomófagos, es decir, depredadores o parásitos, o podemos usar entomopatógenos. En el caso de los entomófagos, descartamos la posibilidad de control biológico en una estrategia de control biológico clásico por el tipo de organismos que están citados parasitando o depredando Diocalandra. Es más, ninguno de estos organismos está citado para Diocalandra frumenti, únicamente para Diocalandra tahitiensis. Y en ningún caso son solo citas, en ningún caso hay una estrategia de control biológico en las zonas de origen. No vamos a entrar en los nombres, sino simplemente que ninguno de los grupos es realmente seguro para una importación, por ejemplo. Con lo cual, tenemos que pasar a intentar control biológico con entomopatógenos. En este caso sí que lo vemos una línea más viable, más factible. ¿Por qué? Porque los 2 hongos que están citados que parasitan y que causan enfermedad en Diocalandra, que son Beauveria bassiana y Metarrhizium anisopliae, pues resulta que en los primeros ensayos que se hicieron, que corresponden a González de Chávez en el 2010 y a Reyes Moreno en el 2016, pues sí que se detectaron aislados frecuentes en palmeras, y no solo de Beauveria y de Metarrhizium, sino incluso de Isaria farinosa, que es un sinónimo de lo que antes se conocía como Paxellomyces. Es decir, que sí que hay
aislados, es decir, cepas presentes de forma natural, y en los ensayos que se hicieron en laboratorio se vio que eran infectivas sobre Diocalandra frumentis. Luego por ahí hay una vía. Lo que pasa es que esta vía es muy lenta, porque desarrollar una cepa de hongo es un trabajo ingente. Por eso nosotros cogimos por un camino intermedio, que fue el evaluar productos comerciales basados fundamentalmente en Beauveria, que nos parecía más interesante por la literatura que hay. Beauveria es de amplio uso y hay más formulaciones disponibles de Beauveria. No solo fuimos que no hay muchas Beauverias disponibles o registradas para su uso en palmeras, sino que lo que hicimos fue intentar cuanta más cepas, evaluar cuantas más cepas mejor. En este primer ensayo, la verdad que no nos salió muy bien. Fijaos que solo conseguimos un 35% de mortalidad acumulada en Diocalandra, cuando al hacerlo en laboratorio las condiciones deberían ser las más favorables, porque le aportamos un 100% de humedad, que es el hándicap para estos tipos de organismos. Aquí destacaron dos formulados comerciales, Botanic Guard y Naturalis, ambos formulados en líquido, que destacaron por una alta mortalidad y rapidez de acción con respecto a los otros formulados, pero en ningún caso fueron efectivos. Por esa razón ampliamos el uso si usamos otros formulados, incluimos otros formulados. En este caso incluimos varios que sí están autorizados en palmera, y aquí sí que el ensayo salió mejor. Conseguimos mortalidades bastante elevadas y además una acción muy rápida en los primeros 5 días tras la aplicación de dos formulados líquidos, que son Belifer y Naturalis. Con lo cual ampliamos las posibilidades de utilizar estos formulados para Diocalandra, porque es mucho más fácil pues, una ampliación de uso ¿cómo se dice? Excepcional, una autorización excepcional. Dado el interés que hay para un control biológico de Diocalandra, mucho más sostenible. Quisimos ir a campo y fuimos a campo con un formulado autorizado para palmera, pero aunque el organismo diana era Rhynchophorus ferrugineo, es un formulado que además nos da la posibilidad de tratar cada 90 días, es decir, de una supervivencia, una persistencia amplia, que es un producto que es desarrollado por la empresa Glen Biotech. Fuimos a campo, realmente fuimos a 2 zonas, colaboramos con el Ayuntamiento de La Laguna, que nos permitió trabajar en la Punta del Hidalgo, y con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En ambos casos, fijaos que una de las ventajas una de las cosas que nos gustó de la utilización de este formulado es su aplicación también desde el suelo, con una pértiga telescópica, que además al ser un producto formulado en sólido sobre grano de arroz, es de fácil aplicación, sin mucha deriva y sin problemas a las zonas aledañas. Aquí tenéis el diseño que se utilizó, en el que líneas de palmeras se agruparon y se trataron, mientras que otras líneas no se trataron, y lo que hicimos fue poner trampas para ver cómo evolucionaban las capturas en ambas zonas, tratadas frente a no tratadas. Lamentablemente, pues este ensayo duró 1 año y se paró con la pandemia en 2020. El año pasado, y bueno, los resultados en cuanto a lo que fueron capturas no son no muestran una tendencia clara de la bajada de la población de Diocalandra. Solo en momentos puntuales, veis aquí las capturas en palmeras testigos frente a tratadas, pues solo en determinados momentos se ha conseguido ver una diferencia significativa en capturas. Decir que se hicieron 4 tratamientos, que no es una cuestión de
de la frecuencia de tratamiento, pero sí que no los descartamos. Creemos que podemos mejorar otras cuestiones como pueden ser el intentar mover Diocalandra en la palmera para que cojan mejor las esporas, temas de a lo mejor humedad, es decir, que todavía se puede mejorar esta eficacia y no descartamos el llevar a campo otros productos que en el laboratorio nos han dado mejores resultados y seguir trabajando en la línea de los entomopatógenos como la mejor opción biológica. Esto son los ensayos, aquí resumimos los ensayos que hemos hecho de captura masiva. Nuevamente fuimos a Gran Canaria y a Tenerife, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso ampliamos y se introdujo otra nueva localización que fue La Gomera. En concreto, estos ensayos se hicieron en el Palmetto, en Santa Cruz de Tenerife, en Las Palmas de Gran Canaria y en San Sebastián de La Gomera. Se desarrollaron, se comenzaron en el 2019 y nos topamos pues, otra vez con marzo 2020 y la pandemia. Pero con los resultados que tenemos son bastante interesantes y consideramos que es un sí a captura masiva. En estas imágenes, pues bueno, el procedimiento de subida de trampas, etcétera, siempre en este caso lo que hicimos fue ir a pares de palmeras, es decir, vimos la infestación de Diocalandra al comienzo, antes de colocar las trampas, vimos los daños antes de colocar las trampas, haciendo cortes de tábalas y agrupamos las palmeras que tuvieran los daños y la infestación más parecida para luego hacer un seguimiento de esos pares de palmeras. Palmeras en las que se mantuvo la captura, la trampa de forma fija, todos los meses se reponían los componentes de la trampa y se contaban las capturas. Con lo cual no implica una mayor dosis de feromona o una presión con más trampas, pero sí el uso constante en una palmera de las trampas. Además, quisimos hacer inspección visual y esta es la escala que utilizamos, contando el número de anillos afectados por Diocalandra y anillos secos. En el caso del aspecto visual lo pudimos hacer porque se comprometieron los distintos ayuntamientos a no tocar esas palmeras, pero luego no vimos reflejo visualmente, externamente, no se vio tanto el efecto de las trampas. También contábamos, porque estábamos buscando herramientas que nos permitieran ver ese efecto. El efecto no en las capturas, sino en el daño que hace Diocalandra en la palmera. Contamos número de anillos en verde con orificios de salida y lo que hicimos fue recoger tábalas y hacerle una sección transversal y ayudándonos del programa WinFolia, escanear y ver qué superficie ocupaban esas galerías, por ver si había una reducción en el daño, en el área dañada internamente por Diocalandra, por las larvas de Diocalandra. Es decir, que estábamos contando daño por adultos, por salida de adultos, daños por larvas, aspecto visual de la palmera, además de registrar mensualmente las capturas. Bueno, pues nos vemos con tres escenarios. Nos vemos con que las capturas en Gran Canaria fueron, fijaos que todas tienen la misma escala, fueron bastante más numerosas que en Tenerife y en La Gomera. De acuerdo, sí que hemos podido ver un poco la dinámica de Diocalandra en Canarias en estas tres localizaciones y vemos cómo hay un pico que se ve bastante bien en Tenerife y en La Gomera en verano. Sí, la salida de adultos es fundamentalmente en verano, desde julio a octubre. En el caso de Gran Canaria, yo diría que esta irregularidad se debe a que en este caso hay se puede decir que hayan dos picos, haya solapamiento de la población en Gran Canaria por las altas infestaciones que hay. ¿En qué se tradujo el poner una única trampa por palmera? Pues en que sí que pudimos ver
en el escenario de Tenerife y de La Gomera, con infestaciones iniciales más bajas, sí que hay una reducción significativa del daño de Diocalandra interior en las tábalas. De acuerdo, esta reducción sí fue significativa. No así en Gran Canaria, que las infestaciones son muy elevadas, hay esos 2 picos que veíamos antes y aquí no se consiguió reducir el daño. Con lo cual vemos, esto pasa en otros sistemas, pues pasa en moscas de la fruta, pasa con otras plagas, que hay que o llevar el tratamiento más a largo plazo o reducir con otros sistemas inicialmente la población y mantener la captura masiva. También, por ejemplo, nosotros no llegamos a probar el poner más feromona en la palmera, y eso es lo que vamos a hacer ahora, el ir a más cantidades de trampas por superficie. Pero es un sí a la reducción de daños con la captura con trampa de Diocalandra. ¿Qué más? Pues que siguiendo esas indicaciones de lo que sería una gestión de plagas adecuada, pues hemos ido a ver también las posibilidades de control químico. Pero lo que estamos barajando, o lo que estamos trabajando, porque ya empezamos en este año, desde el año pasado. Sí, ya llevamos 6 meses de seguimiento. Ya tenemos algunos valores, no son definitivos, pero sí que ya nos indican algo. Comparamos la pulverización aérea, que era el método que se estaba utilizando para el control químico, en este caso con FOSMED, que es lo que permite utilizar la Consejería de Sanidad Vegetal, con un método de aplicación que cumple con esas indicaciones que decía Karina, es decir, un método de aplicación que nos permite reducir la cantidad de materia activa que estamos poniendo en el medio, que está muy dirigido, que no vamos a tener efectos en zonas colindantes, etc. Hemos trabajado de momento con 3 empresas de endoterapia diferentes, con 3 sistemas diferentes: Arbor System, Syngenta y con endoterapia vegetal. En concreto veo aquí que algunas de las empresas están conectadas. Pues decirles que estos métodos, ¿por qué varias empresas? Y nos gustaría incluir a Fertinjet también, que sería la 4ª empresa que tiene sistemas de inyección en palmera. No es completamente inocuo. Son sistemas que, mal hechos, pueden causar un daño a la palmera, y lo que estamos buscando es qué sistema, qué empresa nos ofrece un buen trabajo, pero también hemos aprovechado para evaluar directamente en campo la eficacia de distintas materias activas, porque también hay que tener en cuenta que tenemos que hacer una estrategia antirresistencia, con lo cual hemos valorado con endoterapia vegetal 2 materias activas, acetamiprid y Vertimec, abamectina. También lo hemos hecho con Arbor System, y con Syngenta, con el sistema de Syngenta, lo que hemos hecho es valorar la materia activa benzoato de amamectina. Vale, tenemos resultados, no hemos puesto las gráficas porque no está concluido el ensayo es 1 año. En el ensayo estamos cogiendo capturas de Diocalandra en las palmeras tratadas frente a palmeras controles sin tratar, pero también estamos cogiendo residuos en hojas de la zona donde se sitúa Diocalandra, pero también de la zona del cogollo, porque estamos viendo que no se comportan igual las materias activas, que por ejemplo, la materia activa abamectina la registramos en estas zonas, mientras que la materia activa acetamiprid no, y que estamos viendo descensos de capturas con abamectina que no estamos viendo con acetamiprid. Es decir, ya tenemos una primera indicación de una eficacia diferente de esas materias. Y estamos, pues aprendiendo a utilizar la endoterapia y trabajando con todas las empresas del sector, de forma que pues sepamos utilizarlas y dar información a todos de esta posibilidad. ¿De acuerdo? Estos trabajos los estamos haciendo en concreto en Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera.
y les damos las gracias a todas las empresas que colaboran con nosotros. Y bueno, por último, que ya estamos todos cansados, muchísimas gracias porque se han mantenido casi todos hasta el final, la viabilidad de restos de poda afectados por Diocalandra. Esto fue una petición del Cabildo de Gran Canaria, porque con el objetivo de ver la posibilidad de una modificación de la orden del 2007, de cómo hay que gestionar estos residuos de poda afectadas, porque para los ayuntamientos es un problema enorme. Entonces, a petición de ellos, con financiación de ellos, hicimos en el Ecoparque Gran Canaria Sur, en San Bartolomé de Tirajana, un ensayo utilizando sus instalaciones y el sistema que ellos tienen de compostaje de restos. Pues lo que hicimos fue incluir restos de poda no restos de poda afectada, sino incluir Diocalandra entre esas pilas o esos túneles de compostaje. Para ello tuvimos que montar un sistema de poner Diocalandra viva y un número de Diocalandra que conocíamos, y lo hicimos así, como veis aquí en la diapositiva, y haciendo perforaciones en tábalas de palmeras, poniendo un número concreto de Diocalandra, cerrando y sellando para evitar la desecación de los mismos. Esto lo hicimos en tarrinas que permitían aireación, es decir, que permitían que las condiciones en el compost pues, fueran las mismas que llegaran hacia esa Diocalandra. Utilizamos adultos y larvas por ver que fuera efectivo el compostaje para ambos estadios, y hicimos 3 repeticiones, nos montamos estos contenedores que nos permitían tener esas 3 repeticiones en 3 alturas de la pila de compost, pero también en 3 zonas distintas del túnel de compostaje. Es decir, que podíamos ver si en alguna parte de todo ese proceso de compostaje Diocalandra podía sobrevivir. Esto lo hicimos con controles en campo y controles en laboratorio que montamos de forma semejante. Nos dimos cuenta, bueno, estas son las condiciones que Europa considera que son las ideales para que la sanidad de ese compost final sea ideal. Nos dimos cuenta que no siempre, porque no siempre vienen los mismos residuos, no siempre las condiciones eran las ideales. Vimos que el sistema que montamos fue adecuado porque no solo al agujerito que nosotros habíamos hecho, pues vimos que había actividad de Diocalandra, es decir, Diocalandra estaba viva al comienzo del ensayo, había actividad alimentaria, pero fijaos, en ninguna de las posiciones, en ninguna de las zonas del túnel de compostaje sobrevivió Diocalandra frumenti. Esto se hizo 2 veces en 2 años distintos y siempre fue supervivencia 0. Sin embargo, sí que había supervivencia en los controles tanto de campo como de laboratorio, con lo cual, incluso, porque estas son las condiciones que se registraron medias en las distintas, se hizo 6 veces en los 3 trincheras en los 2 años. Aunque no llegamos siempre a las condiciones recomendadas como ideales, a pesar de eso, para las temperaturas registradas durante los 6 procesos en los que ensayamos, los resultados fueron de cero supervivencia de Diocalandra, con lo cual para Diocalandra el compostaje es una opción. Otra cosa es el compostaje de restos de poda afectado por hongos patógenos o fitopatógenos, que eso es otro asunto, que además es objeto de un estudio ahora de un compañero que tiene un proyecto así, sí, precisamente para mejorar el compostaje de restos de poda afectados por Fusarium. ¿De acuerdo? Bueno, con eso concluimos. Les damos las gracias por su atención y nos ponemos a vuestra disposición para cualquier consulta. Esperamos... ¡Ay, perdón! Sí, se me quedaba el martes próximo. Me vuelven a ver. En este caso, acompañada de otro colega de aquí de ICIA, Felipe Siberio. Él les va a hablar de HLB y yo les voy a hablar de los vectores de HLB.
en concreto de todo el trabajo que hemos hecho con Triosa. Intentaremos hacer también un poco de resumen de las acciones que estamos llevando en varios proyectos. Y bueno, pues pasamos a vuestra disposición. A ver, dejamos de compartir para que nos vean las caras ya de cansadas. Vemos las caras todos. Y nada, entramos en la rueda de preguntas, comentarios que quieran hacer. Lo pueden hacer tanto por el chat. Bueno, si tienen micrófono, les animo a que activen el micrófono y pregunten. Uy. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Espero que no sea que estaban todos durmiendo. Bueno, en el chat, Francesco Salomone le da una buena estrella a Karina por el trabajo y la presentación. Uy. ¿Alguna pregunta? pregunta? Queremos preguntas. No sé, espero que sea que lo hicimos bien, que se quedó claro. Pedro creo que está por aquí. Pedro, te escuchamos, a ver. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Yo nada más que felicitarles a las dos ponentes y a todo el equipo, porque la verdad que me ha sorprendido la cantidad de resultados que se están obteniendo y el cambio que hay o que ha habido. Perdona, y conecto el vídeo también. Ahora. Hola. Buenas tardes. Felicitarles porque la verdad que a mí personalmente me ha sorprendido la cantidad de información y la cantidad de trabajo que están haciendo detrás de la Diocalandra, y viendo en los últimos 5 o 6 años para atrás o para adelante, según como quieran, pues la verdad que se nota que hay un trabajo detrás impresionante, ¿no? Y por mi parte, felicitarles porque creo que cada vez estamos más cerca de poder controlar o por lo menos luchar más con lo que es la Diocalandra y con enfoques tremendamente interesantes, ¿no? Sobre todo lo que significa pues el compostaje. Me ha sorprendido mucho pues hacer el trabajo sobre el compostaje, ¿no? Que da también muchas vías de posibles avances y modificación de las leyes y de las normativas. Y aunque estén las empresas delante, me gustaría si comentan un poco más respecto a la endoterapia, ¿no? Si realmente la endoterapia, porque en muchas ocasiones se habla de la necesidad o del trabajo que significa la endoterapia en la lucha contra la Diocalandra. Y realmente Pues sí. es como pues un poco, si no te importa o si no les importa, pues conocer un poquito más, porque la verdad que he aprendido muchísimo, lo digo sinceramente, y conocer un poquito más sobre la endoterapia, pues se los agradecería. Por lo demás, felicitarles de nuevo y darles la enhorabuena. Gracias. Pedro, a nosotras la verdad que este webinar surgió precisamente porque hubo uno no hace mucho en la que se nos acusó específicamente a Alicia de que habíamos abandonado las investigaciones en Diocalandra. Sí que es culpa nuestra, que es tanto el trabajo que se nos olvida que también está la otra parte y que investigar supone llevar hasta el final, hasta el sector, lo que se investiga. Y es verdad que hacía tiempo que no hablábamos de lo que estábamos haciendo. Hacíamos, pero no hablábamos de ello. Y a nosotras mismas nos sorprende, y de hecho no está todo el trabajo que está hecho. Es decir, no pudimos preparar todos los ensayos que hay. Hay muchos más ensayos hechos que no se han podido mostrar. Con respecto a la endoterapia, a mí particularmente me daba mucho miedo porque tenía referencias del daño secundario que un mal uso de la endoterapia puede hacer a la palmera. Pero con empresas serias, con un buen uso de la técnica, yo creo que es una técnica que cumple con esas recomendaciones de la gestión integrada, de lo que son los principios de gestión integrada. Yo estoy aprendiendo con las empresas a usar endoterapia. Yo he visto después de 6 meses los trabajos, es decir, las zonas de pinchazo, porque lo que estamos haciendo es marcarlas para ver la evolución de la zona, porque yo también he visto, eso es algo personal, palmeras en Gran Canaria pinchadas con uno de los sistemas, y he visto exudados y he visto pues un trabajo que me gusta menos,
pero estamos, por ejemplo, ahora con la consejería, la contención que estamos haciendo en La Gomera de Diocalandra la estamos haciendo con endoterapia, porque tenemos zonas, por ejemplo, en las zonas, no lo hemos puesto porque era algo local, pero tenemos preparado otra charla con todas las actuaciones que se están haciendo en La Gomera, que son muchas y que tampoco se conocen ni por los propios gomeros. Muchas acciones de control para la contención de Diocalandra en La Gomera. Y hemos ido a zonas más, bueno, se ha expandido Diocalandra por San Sebastián para arriba, y las acciones pues son más en zonas con aledaños de cultivos ecológicos, con abejas, con zonas más, con zonas urbanas, con tránsitos de personas que no paran y que están debajo de las palmeras mientras las estás tratando. Eso es un problema y eso lo solventamos con endoterapia, que va focalizada a la palmera. Y en concreto, una de las dudas era, y vale, esto que está formulado y que sí que sabemos que funciona para Rhynchophorus, ¿funciona para Diocalandra? Pues sí, sí funciona, pero no todas las materias activas. Porque no todas se mueven igual. Entonces estamos probando las distintas materias con los distintos sistemas. Nos falta un cuarto sistema, que es Fertinjet, con los que contactaremos pronto, porque estamos trabajando con ellos para el picudo de la platanera, y probaremos con ellos también las distintas opciones, porque ellos también están unidos a Corteva, si no me equivoco, y se pueden trabajar con otras 2 materias activas. Con eso podríamos tener en el plazo de un año datos concretos de eficacia de distintas materias activas con los distintos sistemas para Diocalandra. Afortunadamente contamos con el proyecto Guarapo, que permite que Karina esté hasta el próximo año trabajando de forma fija. Hasta ahora había sido con mucho esfuerzo de la Dirección General, sacando financiación cada vez que se podía, pero no con un proyecto detrás en el que el 100% de tu trabajo es para Diocalandra, y lamentamos el que no saliera en live. Pues sí. Pues sí, porque hace falta un proyecto que respalde detrás una persona o 2 personas que estén con esto. Pues eso. Que mejoraremos la difusión, que es una pata más de nuestro trabajo. Gracias, Pedro. Seguimos con... Gracias, Pedro, por la pregunta. Tiene la mano levantada Gilbert desde Cabo Verde. Activa el micrófono, Gilbert, por favor. Boa tarde a todos. Antes de mais, buenas tardes. Primero quería felicitarlas. Son amigas. Son personas con las que tengo muy buena relación. Estrella y Karina. Las echo mucho de menos. Tengo muchas ganas de estar con ustedes en ICIA. Nos han dado mucha información en esta presentación, muchos datos útiles. Y yo creo que nosotros podemos usarla para otras plagas que tenemos aquí en Cabo Verde, podemos usar esos estudios. Y Estrella, en la presentación, habló de la identificación de la plaga en la isla de Santiago. Yo quería saber en qué momento la identificaron. ¿Fue cuando hicieron la formación aquí en esta isla? ¿Fue en ese momento? ¿O es una información que tienen de antes o de otro momento? No, Gilbert. Gilbert, de las prospecciones que hicimos con ustedes en el proyecto, que poco a poco han ido llegando las identificaciones desde el laboratorio de referencia, que sabes que a veces es lento, esta se identificó por el laboratorio Diocalandra frumenti, ¿vale? De todas formas, nosotros contemplamos, siempre los tenemos presentes y nosotros contemplamos la posibilidad. Lo que pasa es que con las restricciones, pues no hemos podido de llevar feromona y trampas a Cabo Verde y hacer algún trabajo de monitoreo de la plaga y de prospección de la plaga en Cabo Verde, Gilbert. A ver si podemos para el próximo año que nos deje
este virus. Sería interesante. Sí, sí, sí. Sería Eso está presente. Estaría bien, sí, estaría bien. Desde que supimos la identificación. dizer que também na Ilha do Sal, En la isla de Sal también hubo una alerta de plaga. Y aparecieron en la zona donde se colocaron palmeras o se plantaron palmeras que vinieron de Canarias. Ahí también apareció una plaga, la isla de Sal. El Pero riesgo yo no sabía que en la isla de Santiago también habían encontrado esa plaga, lo desconocía. La isla Es de un Sal gran no riesgo. lo sé, pero en lo que cogimos nosotros, es más, está por aquí Alfonso, que lo cogió Alfonso, es el recolector oficial de GMR y para Licia también. Le voy a poner como con otro compañero le pongo una mesa aquí en el Licia. Lo robo a GMR. Lo recolectamos y Pedro nos lo identificó, y entonces siempre hemos tenido presente desde que podamos viajar dentro de 40 grill, poner una red de alerta, hacer prospección. El riesgo para todos es claro, el riesgo está. Existe. Muito obrigado. Muchas gracias. Gracias, Gilbert. Adiós, Vamos gracias. a seguir por orden. Ahora voy a ir al chat. Francesco comenta una pregunta, en este caso para los responsables de sanidad vegetal. ¿Para cuándo una estrategia común, insular o regional para el control de la diocalandra? En otras palabras, ¿cómo vamos a poder controlar esta plaga los ayuntamientos, entidades, particulares afectados? Quizá la pregunta va dirigida al Servicio de Sanidad Vegetal, que no está en este webinar. Quizás sea una pregunta para otro momento, pero si quieres comentar algo, Estrella. Es que ahí ya sí yo no soy el interlocutor porque no depende de mí. Nosotros hacemos de enlace siempre y trabajamos con ustedes, si es que estamos todo el rato con sanidad vegetal y con ustedes en el campo. Yo no me considero para contestar la pregunta, pero ojalá, lo pedimos todos. Francesco, una pregunta para otro foro y otro momento quizás. Sí, no quiero contestar, Francesco, lo siento, pero sí, y financiación para este tema, porque se nota cuando hay financiación y hay personas trabajando, se nota en el progreso. Entonces, Alfonso sin embargo, el live no lo han concedido. Entonces. Gracias, Estrella. Alfonso, una duda que he visto en campo, y es que al igual que en Phoenix canariensis, que no era hospedera de diocalandra, si han valorado ver a qué especies de las presentes en Canarias pueden albergarlo, porque de las que se citan a nivel mundial creo que faltarían algunas. Sí, faltan, lo sabemos, que tú las has visto en otras palmeras. Lo que pusimos, las que están recogidas en la EPO, sería en las prospecciones que estamos haciendo, hacer un listado y publicarlo, porque sí que hay más. Sí. Lo que pasa es que si no lo publicas, la EPO no lo recoge, y entonces no es una información que puedas, que quisiéramos estar divulgando. Pero sí nos pareció interesante porque se conectaban desde Cabo Verde, que supieran que sí que la tiene. Tampoco hay ninguna cita oficial y eso también hay que hacerlo. Pero por parte de Cabo Verde. Carlos Samarín también nos comenta por el chat, también una duda sobre la endoterapia, que estabas hablando al final de la charla. Se ha contrastado si la aplicación de esta técnica en zonas bajas del estípite de palmera de gran envergadura es eficaz al ser mayor el recorrido que debe realizar el compuesto hasta la valona. Es justo una de las cosas por las que hemos utilizado distintas técnicas de aplicación, porque mientras endoterapia vegetal aplica más por debajo de la valona, con lo cual los operarios tienen que subirse y requiere pues, de eso, de escalera, etc. Arbor System aplica a pie de calle. Cada técnica tiene pros y contras, cada técnica tiene sus fuertes y como todo en la vida, cada una tiene sus fuertes y sus debilidades. Sí. Y justamente las hemos incluido todas para eso, para valorar cada materia activa con ambas zonas de aplicación, arriba y abajo. En sí todas, pues Karina lo explica quizás mejor, en todas... bueno, no, porque unas utilizan taladro. No quisimos entrar en detalle, que podemos hacer en otro webinar
que incluso con las mismas casas comerciales que pueden hablar mejor de sus productos, pues se puede hacer como algo más específico. Unas usan un taladro, otras la inyección directa. Los aditivos también los aditivos son importantes y son diferentes. El número de aplicaciones, de pinchazos por palmera, la zona. Por eso queremos incluir todos los sistemas. Perdón. Perdón, espérate, desactivo IH que está hablando. Marco, por favor, activa el audio. Sí, buenas tardes. ¿Sí se me oye? Sí, perfecto, Marco. Enhorabuena Estrella y Karina por la exposición y por las buenas noticias. Parece que nos vamos acercando un poquito más a poder intentar controlar todo esto. Y una pregunta, con lo que sabemos ahora mismo de feromona, trampa, cairomona y conjunto con la endoterapia, ¿podríamos empezar a parar el avance de Diocalandra hacia los palmeroles naturales? ¿Crees que se podría formar una estrategia en aquellos lugares que sabemos que Diocalandra está avanzando pero no ha llegado a grandes palmerales silvestres de alto valor ecológico? Sí, de hecho es la estrategia que estamos haciendo en La Gomera dentro del proyecto Guarapo, Marco. Y yo quiero reiterar que está disponible la feromona y que con la empresa, bueno, con Ecobertura, a ver si conseguimos esa distribución, o sea, una distribución más fácil para nosotros, para Canarias. Y vamos avanzando con una trampa además más usable, o sea, más fácil, pero que la estrategia de monitoreo ya está, que no vemos efectos secundarios en la estrategia, que además no es como la feromona de Rhynchophorus, que tienes un efecto llamada grande a larga distancia, con lo cual podemos usarla de forma más segura. Y que eso más yo no descarto el uso de hongos entomopatógenos para nada. Creo que hay que seguir trabajando en esa línea y que sumarían. Y con la endoterapia creo que quitamos muchos de los contras de una aplicación y que es una opción muy válida para el control de Diocalandra. ¿Qué pasa? Que no hay muchas materias activas y hoy por hoy de las dos que solo una de ellas estaría autorizada, la otra, lo que hemos hablado con Sanidad Vegetal, es la posibilidad, porque está como ahora en un bypass, que es la abamectina. Es a lo mejor una ampliación de uso para Diocalandra, es decir, que con el interés que tiene con Diocalandra, pues que aunque se caiga para otros cultivos, que se mantenga para el control de Diocalandra. Porque para palmera y para Diocalandra. Exacto. Palmera, la doble autorización. Eso. Porque sí que vemos que de lo que está hasta ahora, de lo que tenemos nosotros números, nos quedamos con esa materia activa, pero tenemos que seguir trabajando porque hay que hacer una rotación. Entonces, sí se puede, sí, pero no te puedes quedar solo con una materia activa, necesitas poder utilizar varias. Vale, y mira, una pregunta, ¿el trampeo masivo en el tránsito de dos palmerales, uno afectado y que el insecto va caminando hacia el otro, tiene que ser al 100% de las palmeras o podemos utilizar el 50% de las palmeras? Yo haría como con picudo negro. Nos encontramos con la feromona de Diocalandra, nos está pasando como al principio con picudo negro, que el poder de atracción no es tanto. Con Ecobertura estamos trabajando en geles para quitar agua, mejorar cairomona y también en otros compuestos que no son mayoritarios, pero que puedan hacer que podamos conseguir un mayor efecto de atracción. Lo que pasa que empezamos ahora y nos hemos centrado más en el diseño de la trampa para hacerla mejor, más fácilmente manipulable. La atracción, como pasa con cosmopolites, con picudo negro, no es a largas distancias, no es como Rhynchophorus, con lo cual yo iría a rotar trampas y mantener trampeo continuo en la zona, pero rotar trampas. Quizás 100% de las palmeras sea demasiado caro de momento, pero es viable, o sea,
empezaríamos siendo caro, a ver si yo soy capaz de expresarme. Al principio va a ser caro, pero todo eso ya lo estamos trabajando para reducir el coste, para mejorar la trampa, es decir, que estamos en trabajar por ahí. De momento, para mí, por el coste económico, lo ideal sería un sistema como el que se plantea para Cosmopolite, derrotar trampas en el área y mantener trampas de forma continua en el área, pero rotando las palmeras. No sé si me di a entender. Itinerantes, por Sí, ejemplo. Sí, una estrategia como la de Cosmopolite. ¿Por qué? Porque no tiene demasiado rango de dispersión. Eso es bueno porque no me va a hacer un efecto llamada de otras zonas, sí, pero no es tan bueno porque el poner el 100% de las palmeras nos saldría demasiado caro. Esa es la cosa. No sé si me di a entender, Marcos, o me enrollé con una cosa. Sí, muy bien, gracias. Gracias, Estrella. Te has explicado muy bien. Y que está disponible, es algo que ya se puede comprar. Es decir, que no es un demo. Ya hemos estado en contacto con los ayuntamientos pueden empezar a usarlas. Vale. Aunque no sea la ideal y la mejor o sea, es mejorable, estamos en ello, sí, pero ya se puede usar. Vale. Gracias, Marco. Gracias, Marco. Francesco también nos comenta, bueno, no sé si lo quiere hacer en vivo, Francesco. No te escuchamos, Francesco. ¿Tienes a ver? No, mira que tienes otro... No. Tendrías que ir a la pestaña de audio y ver si tienes otro micrófono activado o algo. Suelen haber varios micrófonos. No, a ver. No había chat. No, ahora no. Bueno, te leemos el comentario, que no sé si querías hacer el comentario que haces aquí en el chat, que han valorado posibles tratamientos mediante inyecciones con soluciones y fitosanitarios en la zona radicular de las palmeras afectadas. No, en la zona radicular no. La endoterapia sí que se puede utilizar para, que lo vemos también, una opción para los patógenos, Francesco. Hablando ahora que hemos tenido la oportunidad de conocerlo más de cerca, hay experiencias aguacate, si no me equivoco, hay experiencias en platanera para nematodos con oxamilo y hay experiencias en aguacate. Además, me pareció, no sé si sigue, pero me pareció ver a Eva conectada. Y hay experiencias en aguacate para Phytophthora, con lo cual es una opción que veo yo también para probar para patógenos, pero no en ninguna de las estrategias se inyecta a raíz. Bien. Gracias, Francesco. Sigo en el chat, el compañero Tono Mesa, desde Fuerteventura, nos comenta que el producto recomendado para fumigar se puede aplicar en los jardines públicos. Yo creo que no. El FOSMED se refiere, el FOSMED es lo que nos están permitiendo utilizar en sanidad vegetal, pero no me sé, sinceramente no me sé el registro cómo está. Asterio, ¿tú lo sabes? Asterio, Nico, Alfonso. ¿Ahora se me oye? Ahora sí, Francesco. Ahora sí, Francesco. Vale. Pues, perdón, solamente quería hacer un apunte más. Fantástica la presentación, como siempre, Estrella y Karina, un abrazo muy fuerte y felicitarla, que ya lo había hecho. Pero comentarles, si ya está tan disponible este producto, si ya está y es posible que los ayuntamientos lo compremos y lo podamos usar, por favor, transmítanos cómo empezar a aplicarlos en zonas urbanas, porque no es menos cierto que es verdad que tenemos una gran continuidad en los ejemplares de palmera dentro del municipio, pero yo, por ejemplo, tendría mucho miedo en ponerme a aplicarlo en la zona donde ustedes hicieron el ensayo en Punta del Hidalgo, porque no es menos cierto que justo al lado tengo un medio palmeral natural que puede ser el disogue y no quiero hacer un efecto llamada. Entonces yo necesitaría, y es lo que he hecho en falta, y por eso pregunto lo de la estrategia. Y quien dice una estrategia dice unas recomendaciones.
de uso de este sistema, porque no es menos cierto que ustedes lo han ensayado, lo han probado, pero nosotros no. Entonces, no está de más que ustedes nos hagan una recomendación concreta, con correcciones. Esto vamos a empezar a usarlo así, con estas recomendaciones, de esta manera. Un poco lo que preguntaba también Marco. ¿Lo podemos usar de esta manera? ¿Cómo lo usamos? ¿Cuántas palmeras ponemos? Porque realmente en otros lugares no, pero en el caso en concreto de la laguna, pues hoy por hoy todavía es incipiente la afección por Diocalandra en zonas bajas del municipio, tanto norte como sur. Y hombre, pues a lo mejor vale la pena hacer un efecto de choque. Y también mi pregunta va en el sentido de, vale, yo me puedo, el Ayuntamiento de La Laguna, podemos hacer el esfuerzo, pero si los colindantes no lo hacen, hombre, es que me quedo solo. Entonces, ¿yo para qué hago todo este esfuerzo si después el de al lado no va a hacer nada? Si los privados no van a trabajar, si no, en fin. Yo por eso es mi recomendación, y yo sé que no son ustedes las responsables ni las que me pueden dar la respuesta, pero es que no hay otro foro donde lo pueda preguntar. Ustedes me entenderán la desesperación un poco y la necesidad, entiéndanme, de buscar una solución. Yo necesito dar una solución a un problema. La palmera canaria es la especie más numerosa en los jardines de la laguna. Es la especie, singularmente, es la especie que más figura en los jardines públicos de la laguna. Hombre, una solución yo le tengo que dar. Yo no puedo dejar que aquí Diocalandra se expanda sin ningún tipo de control. Y si hay una metodología, por favor, díganos cómo usarla. Eso es lo que estamos pidiendo. Llámenlo estrategia, llámenlo como quieran, pero díganos cosas. El otro día asistí al webinar que tú mencionaste, Estrella, de la endoterapia y tal. A mí la endoterapia me genera muchísimas dudas porque fue de las primeras cosas que yo pude comprobar en Maspalomas. Intentos de control de Diocalandra con endoterapia, de la época, te estoy hablando de hace 22 años. Y es verdad que yo me asusté, había unas pudriciones de dimensiones, pelota de rugby, dentro del tronco de una palmera canaria. Digo, a peor la mejoría. O sea, le hinco un pelotazo aquí de producto fitosanitario, hago una pudrición, se me cae la palmera. Digo, hombre, ¿qué sistema es ese? Entonces, por eso es muy importante lo que acabas de comentar sobre las comprobaciones que has hecho sobre los distintos sistemas de endoterapia. Me parece ideal. Entonces, pues, yo por eso insisto mucho en la necesidad de que ustedes nos transmitan a los responsables públicos, pero también a la multitud de técnicos privados que hacen trabajos, que estamos desesperados y digamos, ansiosos por recibir este tipo de instrucciones, porque realmente nos hacen falta. O sea, no es... Yo, como técnico municipal, les quiero transmitir que yo ya estoy empezando a recibir solicitudes de tala de palmera canaria en jardines privados porque la gente está asustada porque no quiere que haya ningún tipo de problema. Entonces, hombre, a mí me parece que si el sistema existe, está comprobado y lo podemos poner en marcha, por favor, díganos cómo. ¿Vale? Y eso, solamente eso. Sí, muchas gracias. A ver, que esto se desenfoca, trasladamos, yo, pues a ver, te entiendo y estamos absolutamente sensibilizadas y sí es verdad que nos ha fallado en los últimos años la comunicación quizás, pero que estamos trabajando incluso estamos en las negociaciones porque consideramos que la distribución en Canarias puede ser un problema y por eso estamos haciendo hasta un poco de coordinación entre cobertura y EPA. Estamos intentando a ver que la distribución sea fácil y está claro que necesitamos necesitamos a alguien que nos ampare, que nos permita pues toda esa difusión que tú quieres, hojillas, ya no solo hojillas, sino a pie de palmera, con todos los ayuntamientos, hacer más jornadas de uso. El año pasado y el registro salió en el 2019, finales del 2019, si no me equivoco. Y el 20 es que ha sido visto y no visto. Entonces, pues ahora de la mano de la empresa que comercializará y de EPA, pues llevaremos a todas partes, haremos más difusión y llevaremos esas recomendaciones. No pasa como con Rincoforus, no.
esta feromona, lamentablemente, porque podríamos quizás abaratar mucho más si tuviera ese efecto de llamada, pero afortunadamente vamos a tener menos riesgos de contaminación desde otro, o sea, menos riesgo de efectos secundarios, de efecto llamada de palmerales no afectados. Ahí es que es la Consejería de Agricultura y quizás, mira, hoy vengo yo, esta mañana tuve otra charla, Francesco, en el Consejo Asesor que está formado por organizaciones del sector agraria y pues mira, Asocan, la intervención de Asocan fue en el mismo sentido que tú. ¿Qué se está haciendo con Diocalandra? ¿Qué se está haciendo con Fusarium? ¿Qué pasa con las otras plagas de la palmera? La palmera es muy importante en todos los niveles y bueno, pues que entiendo que se recogió esa sensibilización del sector, o sea, por parte de agricultura, pues de intentar seguir cuando a nosotros se nos acaba Guarapo el próximo año, pues intentar mantener una estrategia de trabajo en palmeras. Ya no solo Diocalandra, en trabajo en palmeras, porque vienen detrás otras cosas. Yo cada vez que salgo a campo hay un montón de síntomas de Fusarium, hay, bueno, la cochinilla de la palmera, sí. Eso está en todas partes, eso supone una debilidad que va a traer consecuencias, es decir, que una línea estratégica de trabajo en palmeras, está claro, pero hasta ahora no lo conseguimos. La financiación ha sido por parte de la consejería, el apoyo de un montón de ayuntamientos sensibles, con problemas, desesperados, pues nos han ayudado con plataformas, con operarios, es que encima investigar esta plaga es todo un despliegue. Nosotros no sin los ayuntamientos el apoyo y sin GMR y los chicos que se suben, los pobres a bajar y subir las trampas a las dichosas palmeras. Entonces, que no es una plaga que encima no, en laboratorio no puedes hacer nada, es en campo directamente y es prueba-error, y cada ensayo son meses. Entonces, pues es lento, lento, pero sí que se requiere, pidan y como lo sé que caen saco rotos muchas veces, pero a lo mejor a la 1ª y no a la 10ª conseguimos que haya una línea de trabajo estratégica de las palmeras, pero ya no solo para Diocalandra, que es que hay más Gracias, Estrella. Seguimos con las preguntas. Bueno, yo sé, perdón por alusiones solamente. Enseguida termino, José Asterio. No te chupo cámara, por favor. Fusariosis, cuando quieran. Ya. Cuando quieran. Estoy a disposición. Ya ustedes lo han visto, el display que he tenido que montar, nada más y nada menos que en el Camino Largo. Se han reproducido síntomas en nuevas palmeras, en fin, seguro que lo sabes y tal. Con lo cual, a la disposición. Estamos continuamente quitando palmeras en ese sentido porque no tenemos otra estrategia, salvo la de buscar material vegetal que venga de espacios naturales para sustituir estos ejemplares ornamentales que son, suponemos, con un proyecto, una idea que era muy bonita, que la hemos presentado varias veces y nadie ha sido capaz de coger el guante y decir, oye, mira, vamos a apostar por esta historia. Yo, la verdad, me parece que, y a lo mejor están Pedro Sosa y Marco ahí, que podrán decir mucho más que yo y expresar mucho mejor que yo lo que estoy diciendo, pero, hombre, por favor, es un clamor. Estamos acosados, no sabemos cómo atender a todo este tipo dar una solución a todo este tipo de problemas. Y te digo, es una especie que domina el entorno urbano, pero es que además son palmerales naturales, hay una población inmensa de estos ejemplares y somos la madre, digamos, de la palmera canaria, estamos en el sitio. Hombre, vamos a hacer un esfuerzo, es que parece mentira. Pero ¿cuántas veces hemos solicitado, Pedro y Marcos, cuántas veces? Si quieres me lo cuentan, llevo 22 años clamando en el desierto con esta historia, Estrella. Y yo trabajé, tú me conoces. Y empezamos ahí, cuando Marco también me miraba como un bicho loco que yo decía, ojo con esto, ojo con esto. Desgraciadamente mis predicciones se han hecho realidad, están por todos lados, ha llegado a donde nunca sospechamos que pudiera llegar, o sea, me quedé corto. Sí,
Hombre, es que, por favor, vamos a buscar una solución a esta historia, que esto va a peor, y como sigamos así vamos a tener un serio problema, porque los ayuntamientos, desde el momento en que empiecen a haber problemas como los que están sucediendo en determinados municipios de las islas, donde empiezan a caer palmeras, que aunque digan que no caen por la Diogalanda, al final es la Diogalanda lo que hace que se caigan, vamos a tener un problema. Yo no puedo, como técnico municipal, yo no puedo permitir un elemento de riesgo en las calles. Es imposible, tenemos que actuar en ese sentido. Hay como una sensación por parte de las autoridades de que no están problemas. No, si las primeras que nos dejan, a mí no me van a dejar entrar en La Gomera, entre poco, de todo lo que protesto en esa Gomera, pero es que no hay forma. Es que no. Desesperante, sí, te entiendo perfectamente. Llegar y hagan un plan estratégico para la palmera, ojalá, pero por más que me desgañito por ahí diciendo, pero hagan algo, pero yo y todos, Marcos, y ¿cuánto han dicho ustedes? O Pedro. Bueno, pues seguimos. Perdón, José. No te preocupes, Francesco. Tenemos largo y tendido para hablar de este tema, ¿no? Yo creo que es un tema que podríamos estar horas hablando. Tampoco quiero ser yo abogado del diablo, pero como ha comentado usted en la presentación, también comentarle que todos estos trabajos que se han hecho, también el 95% de la financiación de estos trabajos es la Dirección General de Agricultura. La Dirección General, claro, la Dirección General ha apostado por esto. ¿Les ha faltado ese pase al campo después, o a la realidad, o ese contacto, o esa comunicación con el ayuntamiento? Que es lento, que es una plaga lenta, porque no puedes trabajarla en laboratorio, no la puedes trabajar de cualquier manera, es una plaga que cuesta trabajar. Y la práctica también me dice que en las reuniones muchas veces es todo maravilloso, pero después a la hora de la verdad, bueno, en La Gomera lo hemos vivido un poco, después hay falta de actitud, no solo de todo, vamos a ponerlo de todo, falta de... Que sí, lo que pasa es que es una plaga lenta, no es una plaga fácil de trabajar. No es una araña, no es una mosca blanca, es que es otra cosa que supone un despliegue. Nosotras no hubiéramos podido hacer nada, la Dirección General, pero tampoco sin GMR y sin los ayuntamientos que nos ponen la plataforma, los operarios. Es que son despliegues grandes que suponen... Continuamos con las preguntas, que hay muchas preguntas en el chat. De todas maneras, te digo, los contactos de Estrella los tenemos todos y sí, podemos seguir hablando del tema en cualquier momento, para no retrasar demasiado. No, lo que pasa es que este no es el foro, es que... Claro, por eso el webinar. Hay una pregunta de un doctor Fallé, un compañero de Senegal, Jorge o Agustín, que se conecten sobre los trabajos de compostaje. Si nos los pueden traducir, mejor, Jorge o Agustín. Sí, entonces la pregunta en el chat es la siguiente, del doctor Faye. Me interesan mucho sus trabajos sobre el compostaje de restos de palmeras. En Senegal utilizamos también la cáscara de cacahuete como fertilizante y sabemos que a menudo puede ser atacada por el Cardium serratus. Creo que el añadir aceites esenciales podría permitir eliminar estos coleópteros en el compostaje. Esa es la pregunta. Y ahora creo que el doctor Faye quiere hablar. Sí, doctor Faye, si quiere comentar algo sobre la pregunta, puede activar el audio. Bueno, en principio lo que hace es un comentario sobre los aceites. Sí, la verdad que nosotros no lo hemos tenido en cuenta. El compañero que sigue va más orientado a temas de hongos, de la posibilidad del compostaje, porque siempre los hongos van a ser mucho más difíciles en el proceso de sanitización, se llama, sí. En el compostaje, y va más el compañero en esa línea, y no hemos usado, la verdad que no tenemos experiencia en usar este tipo de sustancias, pero... Nuestro objetivo en el ensayo que hicimos fue reproducir el ensayo en las mismas condiciones en las que el ecoparque lleva a cabo el compostaje, sin variar ninguna de su temperatura, humedad, tiempos de compostado y demás. Por hacerlo como más real a lo que pasaría. Sí. Pero no... No, pero está claro que el tema el tema de la utilización de compost, eso es una línea importantísima. Para los ayuntamientos es un problema grave. Yo no tengo tanta experiencia, pero lo que nos transmiten es un problema enorme. Por eso
hicimos esta parte también. Pues gracias al doctor Fayet por el comentario, y el colega Cao también desde Senegal nos comenta que está interesante, aunque no lo escucho en francés, seguramente no puso la traducción o algo. De todas maneras, comentar que se van a colgar los vídeos en los 3 idiomas en la web, en el Facebook del proyecto 40 ¿vale? Cualquiera que quiera acceder o ver el vídeo, o alguien que no haya tenido oportunidad de participar en el webinar, se colgará en el canal de YouTube del proyecto y a su vez enlazado al Facebook del proyecto. Dasil nos comenta, nos da las gracias: me interesa seguir manteniendo información de las materias activas para las diversas técnicas de endoterapia. ¿Hay alguna dirección de contacto con vuestras investigaciones? Bueno, Estrella y... Sacamos ahora, sí, estamos ya elaborando toda la información con el tema de endoterapia. Vamos a ir un año, es decir, que la sacaremos a final de este año, incluso principios del siguiente, para tener la comparativa de todas las técnicas. El caso de los trabajos con hongos y demás están ya dentro de nada, salen publicados. Estos trabajos forman además parte de la tesis de Karina y bueno, se publicará todo, estamos en eso. De acuerdo, gracias Estrella. José Ángel nos comenta que... pues si estaba José Ángel. Nos indica que la feromona solo está autorizada como monitoreo, 2 o 3 trampas por hectárea. Para el trampeo masivo es necesario registrar la combinación trampa y feromona como producto fitosanitario, y ello conlleva investigación. Si estabas por ahí, ¿no has hablado, bandido? Sí, lo sé, pero bueno, para Cosmopolites tampoco está, para el Pico de la Platanera, y mira. ¿Qué más? A ver, Irache nos comenta que Cobertura está a disposición de dar información de la situación y combinación feromona, trampa y cairomona. Vale. La idea es quitar la deltametrina, precisamente con Ecobertura lo que estamos trabajando es quitar la deltametrina para que no se tenga que registrar, para que no sea un problema el registro, que sea más rápido. Irache también comenta que de momento estaría disponible para monitoreo, manteniendo una rotación constante. ¿Vale? Agustín nos comenta también desde Gran Canaria. A ver, Agustín por aquí, sí. Nos felicita por la charla, la felicita por la charla a ustedes. ¿Y cuándo se prevé que pueda usarse para trampeo masivo? Es lo que estaba diciendo José Ángel, que el registro para trampeo masivo, como uno de los componentes es un fitosanitario, pues lleva un registro como un fitosanitario. Y por eso el trabajo que ya estamos haciendo con Ecobertura de quitar ese fitosanitario para que no se alargue el uso como captura masiva. Entonces, pues ahora sería un monitoreo con... Bueno, un intermedio, no sé, como un intermedio. No se puede, pero no se nota. Un paso más allá del monitoreo. Un paso más allá del monitoreo hasta que se consiga eliminar de la trampa esa deltametrina, que es en lo que estamos. En hacerla más fácil de colocar, en hacerla sostenible y en hacerla no dependiente de agua. Por ahí y va un poco, dependiente del deltametrina. El comentario de José Ángel va por ahí, que el desarrollo de la trampa sin insecticida sería un gran avance para el registro de la feromona más trampa como sistema de captura masiva. Claro, en eso estamos. Hay que ponerse. En eso estamos. Sigo con las preguntas. Bueno, espero, Puri, por orden, endoterapia, tiene la mano levantada, si quiere hacer algún comentario, que active el audio. Buenos días, Estrella y Karina. Hola. ¿Qué tal? A Eva, pero no tenemos visto a ti. También estaba aquí infiltrado. Bueno, primero de todo, felicitaros por el trabajo. Veo que el tema de la endoterapia ha generado alguna que otra pregunta. Ya sabes que nosotros aceptamos encantados cuando queráis programar un webinar de endoterapia. No me voy a extender con eso porque sabes que me puedo pasar horas. Solo un matiz con Francesco. Yo entiendo que haya probado endoterapias de hace 20 años y tal, pero
no tiene nada que ver lo que se está haciendo hoy en día con lo que se hacía antaño, ¿no? De ahí yo no voy a entrar en detalles ahora, pero si quieres, Estrella, facilitar mi contacto a Francesco y hablamos con él directamente y tal, y explicamos todo cómo funciona. Pero hay que destacar que realmente lo que son los daños en palmeras, si se hacen... Uy. Ahí se... Bueno, pero que efectivamente que no es la endoterapia de antes. Yo creo que lo suyo es un webinar específico con todas las empresas que puedan hablar de su sistema, de sus pros y de sus contras, de cómo lo usan, de cómo no, qué materias activas tienen, además en corto plazo. Un webinar de la endoterapia en palmeras. Pues ahí estamos a vuestra disposición cuando queráis y aprovecho pues para saludaros y a ver si pronto vuelvo para las islas. Sí, que no he podido llamarte. Hoy bueno, me ya aparte no he podido llamarte. Hay otra cosa que... Tengo. No te preocupes, porque aparte hoy ha salido otra cosa que también hablaremos. Ya no te preocupes. Vale. Sí, pero que estás apuntado en la lista de cosas que no he hecho. Lo siento. No, muchas gracias. No te preocupes, tranquila, cuando tengas tiempo. Para la platanera. No, sí. y he visto una cosa rápida. ¿HLB tenéis en la isla? No. No está en España. No. Vale, no, por eso. No, eso no. Vale, no, como he visto el webinar, digo, hostia, a ver si me he perdido algo. No es parte de la función de Quarentagri, no solo hablar de lo que está, sino prever lo que no debe entrar. Vale. No, ahí también podríamos entrar en otro mundo del HLB, pero bueno, solo esto. No me alargo, que ya es tarde y hay más preguntas, supongo. ¿Vale? Muchas gracias. Venga, un abrazo, hasta luego. Puri nos comenta que totalmente de acuerdo con Francesco respecto a la trampa, aún no está autorizada para Diocalandra. Y nos comenta, quería decir, si la trampa puede ser usada solo por las administraciones. Entiendo que cuando... En principio, sí, en principio, que contesté José Ángel, que lo sabe mejor que yo, pero en principio hay algún epígrafe en la orden que serían las administraciones, sería como a través de Sanidad Vegetal. Sanidad Vegetal daría la autorización, si no me equivoco, pero estando José Ángel que contesté. Porque no sabía que estaba. Bueno, si no, ya se aclarará el tema este. En principio es a través de una petición a Sanidad Vegetal. No, que no lo quiero, yo no... A ver, yo hago investigación, pero no sé los temas más particulares de Sanidad Vegetal. Que él puede aclaren entre administraciones Puri y Cabildo, administraciones José Ángel Consejería. Ya eso, ellos sí tienen los contactos mutuos, o sea que no hay problema en ese sentido. Irache comenta también que junto con el ICIA estamos trabajando precisamente en conseguir una trampa sin insecticida y de fácil instalación. ¿Vale? Y Alfonso hace otro comentario aquí: no puede entrar la pena de misterio, se debe buscar por farmacias y barrenadores y ahí la búsqueda te lleva a productos autorizados. Pero es un engaño. Están otros medios de defensa. Que a lo mejor por eso también tampoco trascendió el que estuviera disponible. No, que una persona lo preguntó ahora y creo que Alfonso lo aportó como aclaración. Vale. No sé si hay algún comentario más o alguna aclaración más. En el chat no hay ninguna pregunta más. Lo dejamos por aquí.